Pues vamos ahora con el tema de miología de cabeza, el cual vamos a dividir en dos grupos: los músculos masticadores y los músculos faciales o de la expresión facial. Los masticadores son estos cuatro: pterigoideo medial o interno, pterigoideo lateral o externo, temporal y macetero. Los faciales, dependiendo de dónde lo lean, van a encontrar diferentes clasificaciones. Yo les voy a dar la clasificación del Rouvier, que es la que me parece que está más completa y más entendible. Bien, entonces lo vamos a dividir en 4 subgrupos y cada uno de estos subgrupos va a estar alrededor de alguna cavidad de la cabeza que comunica con el exterior, como por ejemplo las órbitas, las fosas nasales, la cavidad bucal y el oído. Entonces tenemos los músculos de los párpados y las cejas, los músculos de la nariz, los músculos de la boca o los labios y los músculos del pabellón auricular. Ahora bien, cada uno de estos grupos musculares va a tener características que debemos recordar, tanto los masticadores como los faciales, como por ejemplo la inserción. Todos los músculos masticadores van a tener al menos una inserción en el hueso maxilar inferior y todos los músculos faciales van a tener al menos una inserción en la piel. Respecto a su inervación, todos los músculos masticadores están inervados por el nervio quinto 3 y todos los músculos faciales están inervados por el séptimo par craneal. Entonces, los masticadores, como su nombre lo indica, su función es la masticación y para nosotros poder masticar tenemos que mover al hueso maxilar inferior. Por eso ellos se insertan en el maxilar inferior y la otra inserción está en otro hueso, y a través de su contracción y relajación promueven el movimiento del hueso maxilar inferior, ayudándose con la articulación temporomandibular, y de esta manera nosotros podemos masticar. También están inervados por el quinto 3. Este nervio también se le conoce como nervio maxilar inferior. ¡Oh, qué coincidencia! Con respecto a los músculos faciales, ellos también se les llama músculos de la expresión facial. Entonces, obviamente, como su nombre también lo indica, se encargan de la expresión facial. Por ende, van a tener una inserción en piel. Y están inervados por el séptimo par craneal, que también se le conoce como nervio facial. ¡Oh, qué coincidencia! Entonces, eso a veces lo preguntan. ¿Cuáles son las 3 características de los músculos faciales? Bueno, la primera es que están alrededor de cavidades de la cabeza. La segunda es que tienen inserción en piel y la tercera es que están inervados por el séptimo par craneal o nervio facial. En el caso de los masticadores, recuerden, tienen alguna inserción en el maxilar inferior y están inervados por el quinto 3 o nervio maxilar inferior. Comenzamos con los músculos masticadores y para eso les coloco acá el hueso maxilar inferior. Fíjense, desde una vista lateral, este es el cuerpo, el ángulo, la rama ascendente, la apófisis coronoide y el cóndilo. Aquí están los dientes. Entonces lo que quiero es que hagamos un pequeño esquema donde dibujemos específicamente en qué parte del maxilar inferior se insertan cada uno de los masticadores. Tenemos el pterigoideo medial que se va a insertar en el ángulo de la mandíbula pero en su parte interna. No sé si están viendo que esta parte de la flechita la estamos viendo por transparencia. Entonces en el ángulo pero en la parte interna. El pterigoideo lateral se inserta en el cóndilo, el temporal en la apófisis coronoide y el macetero también se inserta en el ángulo de la mandíbula pero en la parte externa. Entonces, ángulo de la mandíbula, parte externa, macetero, parte interna, pterigoideo medial, cóndilo, pterigoideo lateral y apófisis coronoide temporal. Y ahí les dibujo la vista completa lateral de la cabeza ósea. Vemos el hueso maxilar inferior, que está por transparencia para que podamos ver las estructuras que están más profundas. Y les hago algunas acotaciones. Recordemos, acá tenemos la línea temporal superior, la línea temporal inferior, acá la fosa temporal, que tiene al pterion, que es donde se unen la escama del temporal con el parietal, con el frontal y con el ala mayor del efenoide. Esta es el ala mayor del efenoide. Entonces, debajo del efenoide tenemos la apófisis pterigoide. Recordemos, esta sería la apófisis pterigoide izquierda, que esta es una vista lateral izquierda. En donde recordemos que tiene la lámina externa, la fosa pterigoidea y la lámina interna. Bien, además acá tenemos también el arco cigomático en la unión del hueso cigomático y del hueso temporal. Y aquí tenemos la articulación temporomandibular con el disco articular, que esta articulación está formada por cóndilo y cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo del maxilar inferior. Ahora bien, comencemos a dibujar los músculos. ¿Cuál sería ese? Muy bien, el pterigoideo interno. Muy bien, porque llega al ángulo de la mandíbula pero en la parte interna. Él viene desde la fosa pterigoidea y se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás para llegar a la parte interna del ángulo del maxilar inferior. Luego tenemos el pterigoideo externo, que va a tener 2 fascículos. Un fascículo superior que viene del ala mayor del efenoide y un fascículo inferior que viene desde la lámina externa de la apófisis pterigoide. Estas fibras se unen formando un solo músculo que llega al cóndilo. Después tenemos el músculo temporal que se inserta en la línea temporal inferior, en la fosa temporal, desciende, pasa por dentro del arco cigomático y termina llegando a la apófisis coronoide. ¿Ok? Fíjense que el
el músculo temporal se inserta en la línea temporal inferior. En la superior se va a insertar la aponeurosis del temporal, que va a descender y va a cubrir al músculo, que no está dibujado acá. Después tenemos al músculo macetero, el cual tiene dos porciones, una porción profunda y una porción superficial. Se inserta en el arco cigomático y termina llegando al ángulo de la mandíbula, pero en la parte externa. Aquí vemos algunas imágenes, fíjense la imagen del Netter y la imagen del Atlas Real. Aquí tenemos al músculo macetero con una porción profunda y una porción superficial que viene desde el arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Termina cubriendo a toda la rama ascendente del maxilar inferior. Si lo buscamos acá, vemos el macetero aquí, porción profunda, porción superficial, arco cigomático y aquí ángulo de la mandíbula. Acá arriba tenemos al temporal. Fíjense, como les dije, en la línea temporal superior se inserta la aponeurosis y en la temporal inferior se inserta el músculo temporal. Esa aponeurosis va a cubrir al músculo, en este caso está cortada, para que podamos ver al temporal, igual que acá. Acá tenemos la aponeurosis cortada para ver más profundo el temporal. Desciende, pasa por dentro del arco cigomático y no vemos su inserción inferior porque el macetero está tapando a la apófisis coronoide, porque cubre casi toda la rama ascendente de la mandíbula. Entonces no vemos la inserción inferior. A diferencia de en esta imagen, que cortaron el macetero, fíjense, Netter lo quitó y puso unas pequeñas fibras como para que recordemos que el macetero está ahí insertado. Y acá sí quitaron el macetero una gran porción directamente. Entonces tenemos el macetero aquí en el ángulo de la mandíbula en la parte externa y vemos a la apófisis coronoides donde está llegando el músculo temporal. Bien, después de que pasa por dentro del arco cigomático llega a la apófisis coronoide. Aquí tenemos una disección más profunda donde cortaron la mandíbula, porque fíjense, para poder estudiar a los músculos pterigoideos en la disección hay que cortar la mandíbula. ¿Por qué? Porque ellos están más profundos en la mandíbula. Entonces, para poderlos ver, yo tengo que quitar a este hueso maxilar inferior. Pero si yo lo quito todo, me estaría llevando también a los mismos músculos que quiero estudiar. O sea, porque ellos tienen inserción en el maxilar inferior. Entonces, si yo saco todo el maxilar inferior, me traigo a estos músculos también. Entonces tengo que dejar al maxilar inferior, pero cortar una porción para poder ver más profundo a estos músculos pterigoideos. Bien, entonces siempre en esta disección se termina dejando la parte del maxilar inferior en donde se insertan estos músculos, igual que acá. Fíjense, entonces tenemos el ángulo aquí y el cóndilo acá. Aquí tenemos arriba al pterigoideo lateral, desde el ala mayor del efenoides y la lámina externa de la apófisis pterigoides, que termina uniéndose a ambos fascículos para llegar al cóndilo. Y aquí el pterigoideo medial, que viene desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo de la mandíbula en la parte interna, que tiene una forma más oblicua. Fíjense, este es más horizontal y este es más oblicuo. Este va oblicuo hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. Bien, si lo buscamos aquí, vemos la mandíbula cortada y aquí tenemos arriba al pterigoideo lateral y acá abajo al pterigoideo medial. En esta vista posterior, observamos entonces a los dos pterigoideos. Fíjense, acá tenemos a la mandíbula, el cuerpo, ángulo, rama ascendente, cóndilo, igual acá. Aquí tenemos a las coanas, los dientes, el paladar. Y aquí estarían las apófisis pterigoides. No las vemos bien porque los músculos que se insertan ahí lo están tapando. Pero recordemos, aquí estaría la lámina interna, aquí la fosa pterigoidea y aquí la lámina externa. De la lámina externa viene el pterigoideo lateral que se inserta en el cóndilo. Y de la fosa pterigoidea viene el pterigoideo medial que se inserta después en el ángulo de la mandíbula en la parte interna. Si lo buscamos aquí, que es la misma imagen, vemos acá arriba el pterigoideo lateral y acá el pterigoideo medial. Fue todo de los músculos masticadores. Ahora hablemos de los músculos faciales. Acá tenemos una imagen del Netter, que es una vista lateral de cabeza y cuello, donde vemos a cada uno de esos músculos de la expresión facial. Entonces, hagamos un pequeño dibujo esquemático para sectorizarlo. Que como son muchos, hay que organizar la información para poder aprenderla. Y dijimos que estos músculos faciales se dividían en 4 subgrupos, y que cada uno de esos subgrupos estaba alrededor de cada una de estas estructuras, que son el ojo, la nariz, la boca y la oreja. Entonces comencemos con los músculos del párpado y de las cejas. Tenemos un primer músculo, que es el músculo occipitofrontal, que como su nombre lo dice, va desde el occipital hasta el frontal. Y va a tener 3 porciones. Una porción posterior, que es muscular, que es el vientre occipital. Luego una porción media, que es aponeurótica, que se llama galea aponeurótica o aponeurosis epicranial. Y una porción anterior, que también es muscular, que es el vientre frontal. El vientre occipital se inserta en la línea curva occipital superior y termina llegando a la aponeurosis. La aponeurosis epicranial va desde un vientre al otro y el vientre frontal va desde la aponeurosis hasta el reborde orbitario, confundiéndose con los demás músculos de esta región.
Debajo de él, en la línea media, tenemos al músculo prócer o piramidal, y lateral a este tenemos el músculo superciliar o corrugador de la ceja. Luego, alrededor de la órbita tenemos al orbicular de los párpados o del ojo, que va a tener dos porciones, una porción interna, en la porción palpebral, y una externa, en la porción orbitaria. En los músculos de la nariz tenemos el músculo transverso de la nariz y el músculo dilatador de las narinas. Fíjense que este viene desde el dorso de la nariz hasta la región nasogeniana. Y este viene desde el cartílago alar hasta la misma región. Entonces aquí abajo terminan entrecruzando fibras y confundiéndose. Por lo que en algunos libros van a encontrar que los describen como un solo músculo. Entonces van a encontrar las dos nomenclaturas. Pues la primera nomenclatura dice que este es el músculo transverso de la nariz y que este es el músculo dilatador de las narinas. Y la otra dice que estos dos son un solo músculo y que ese músculo se llama músculo nasal y tiene dos porciones. La porción transversa y la porción alar. Hacia la línea media debajo del tabique tenemos también el mirtiforme o depresor del tabique nasal. Ahora bien, vamos con los músculos de la boca o de los labios, en donde primero imagínense un sol, porque son muchos, entonces hay que tratar de organizarlos bien. Imaginemos un sol donde hay un círculo en el centro y alrededor vienen todos los rayos. Lo mismo pasa con los músculos de la boca. Tenemos al orbicular de los labios, que está alrededor de toda la hendidura bucal, y a él le van a venir llegando músculos desde arriba, desde lateral y desde abajo. Los que vienen desde arriba son 5. El elevador común del labio superior y del ala de la nariz, el elevador propio del labio superior, el elevador del ángulo de la boca o canino, y desde el cigomático vienen 2, el cigomático menor y el cigomático mayor. ¿Ok? Esos son los que vienen desde arriba. Los que vienen desde el lateral son 2, el buccinador, que es un músculo cuadrilátero que termina llegando al ángulo de la boca, que tiene una característica muy importante que es atravesado por el conducto parotidio. O sea, la glándula parótida está más o menos a este nivel. Entonces envía un conducto, que es el conducto parotidio, que atraviesa el buccinador para terminar entrando a la cavidad bucal y vertir su secreción. Superficial al buccinador vamos a tener el risorio risorio de Santorini, que es el músculo que se encarga de la risa. Y esos son los dos que vienen desde la parte lateral. Y desde la parte inferior tenemos 3. El músculo triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca, el músculo cuadrado del mentón o depresor del labio inferior y finalmente el músculo mentoniano o borla del mentón. Estos son los músculos de la boca. El Rouvier también menciona en este grupo al cutáneo del cuello o también conocido como músculo platisma. Pero ese músculo nosotros lo vamos a estudiar en los músculos de cuello, no en los músculos de cabeza, que es la clase de hoy. Y finalmente tenemos los músculos del pabellón auricular, que son 3, el auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior. Igual estos músculos no son tan importantes porque en el ser humano están atrofiados. Hay otras especies que tienen estos músculos y que los tienen más desarrollados y por eso pueden mover las orejas. El ser humano no puede, bueno, yo conozco a gente que sí la mueve, no sé, esos son casos únicos. Pero nosotros no podemos mover bien las orejas porque estos músculos que están acá están atrofiados. Pero igual, para conocer la anatomía hay que saber que estos músculos existen, pero no son importantes porque no los usan. Y ahí tienen entonces la imagen del néter para que vayan identificando cada una de los músculos que mencioné. Ahora acá tenemos una vista anterior, vamos a ir dibujando los músculos acá y comparándolos con la imagen del atlas real. Tenemos entonces el músculo superciliar que viene desde la parte interna del arco superciliar hasta esta región del nasal. Recuérdense que todos se terminan insertando en la piel. Aquí lo vemos también. Fíjense que tuvieron que cortar al frontal para poder ver al superciliar porque está más profundo a él. Luego tenemos al músculo orbicular de los ojos, que tiene dos porciones. Porción palpebral del orbicular de los ojos, que sería esta, y porción orbitaria del orbicular de los ojos, que es esta que está acá, bordeando toda la órbita. Después tenemos al músculo prócer o piramidal, que es triangular y que está en la línea media. Y arriba de todos estos tenemos al músculo frontal. Es parte del músculo occipitofrontal, que estaría aquí arriba. En los músculos de la nariz tenemos entonces el transverso de la nariz, o, como ya dijimos, la porción transversa del músculo nasal, que sería este, fíjense, más hacia adelante. Y abajo tenemos al dilatador de las narinas, o porción alar del músculo nasal, que es este. Entonces, aquí viene el transverso de la nariz, aquí está el dilatador de las narinas, en relación con el cartílago alar. Y aquí se terminan confundiendo y por eso a veces se dicen que es el mismo músculo.
Después tenemos finalmente el mirtiforme, que viene desde el tabique nasal hasta esta región del maxilar superior, que aquí en este caso no lo vemos porque lo está tapando el orbicular de los labios. Luego con los músculos de la boca tenemos el orbicular de los labios, que es este alrededor de toda la hendidura bucal, y luego viene el sol con cada uno de los músculos. Dijimos que había 5 que venían desde arriba, que son el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Fíjense que él viene desde la apófisis frontal del hueso maxilar superior, o apófisis orbital del hueso maxilar superior, desciende y termina enviando fibra al ala de la nariz y al labio superior. Por eso es el elevador común de estas dos estructuras. Pero el labio superior tiene un músculo propio para elevarse. Entonces ese se llama elevador propio del labio superior. Fíjense acá, aquí tenemos al elevador, está cortado, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Y aquí tenemos al elevador del labio superior, al elevador propio del labio superior. Luego tenemos al elevador del ángulo de la boca. Fíjense que viene también del maxilar superior, pero termina llegando al ángulo. Estos dos llegan al labio superior y este llega al ángulo. Y fíjense que estos tres vienen desde el maxilar superior hasta la boca. Este que les estoy mencionando es este que está acá, que bueno, ahí está cortado. Lo vemos un poquito. Ahora bien, hay dos más que también llegan a esta parte superior, pero no vienen desde el maxilar superior, sino que vienen desde el cigomático. Por eso se llaman cigomáticos. Hay uno más interno y más pequeño, que es el cigomático menor, que sería este que está acá. Y uno más externo y más grande, que es el cigomático mayor, que es este que está aquí. ¿Ok? Esos son los que vienen desde arriba, los 5 que vienen desde arriba. Ahora, los 2 que vienen desde lateral tenemos al buccinador, que se inserta en el maxilar superior, en el maxilar inferior, y viene hacia adelante, es un músculo cuadrilátero. También tiene hacia posterior, está insertado un rafe buccinofaringio, que vamos a ver cuando hablemos de faringe, que lo une con un músculo constrictor de la faringe. Y acuérdense que la característica importante de este es que es atravesado por el conducto parotidio. Aquí vemos un poquito el buccinador, que igual no está tan bien disecado. Superficial a él tenemos al risorio o risorio de Santorini, que también llega al ángulo de la boca, que sería este chiquitito que ven acá. Finalmente, los que vienen desde abajo son el músculo triangular o el depresor del ángulo de la boca. Vean que llega hasta el ángulo de la boca, a diferencia del cuadrado que llega al labio inferior. Entonces este es el depresor del labio inferior. Y finalmente tenemos al mentoniano o borla del mentón, que termina llegando también al labio superior. Todos estos vienen desde el maxilar inferior. Y así terminamos la clase. Esto fue Biología de Cabeza. Yo soy José Villavicencio y este es Método Clave.